Buenas, buenas. Ahora vamos a hablar de las diferencias que hay entre un Data Scientist y un AI Engineer. Lo vamos a manejar en diferentes etapas. Primero es cómo lo ve el mercado, después cómo lo ven las universidades o las escuelas, porque las tienen que ir formando. Y finalmente vamos a ir viendo como esa comparación de las actividades que van haciendo cada una de ellas. Por la parte de las empresas, podemos decir que en este momento requieren un perfil específico que tenga conocimientos, vamos a decir, más del AI Engineer. Las posiciones de AI Engineer han aumentado. Lo que están buscando es que conozcas de esta parte de modelos, de lenguaje, puedas integrarlo en APIs, puedas hacer contexto, puedas agregarlas a la nube, puedas generar herramientas. Y hoy el Data Scientist se ve más como esta parte de analítica. Sigue siendo necesario, pero se deja más como una parte más de análisis de datos. En la parte de las universidades, cursos, ahí es donde empieza a haber esta pequeña diferencia. Si nos vamos más a la parte tradicional, la parte de las universidades, todavía hay algunas que siguen manejando ingeniería en computación. Hay otras que han ido cambiando su nombre y hay otras que siempre cambian su nombre. Y eso nos habla de lo que es el mercado versus lo que ve la universidad, obviamente. Y lo que está viendo la universidad son los fundamentos o estos cursos, ¿no? Lo que quieren darte son fundamentos generales para que puedas después aplicarlos dependiendo del área o de lo que estés haciendo. Seguramente estos bootcamps van a ser más especializados, son más especializados porque están orientados a una herramienta, a una etapa. Y así como son tan especializados, podrían ser, no quiero decir efímeros, pero el día de mañana la nueva versión o algún cambio hay que volverlo a aprender. Son como las certificaciones tal vez. Y en cambio estos fundamentos que a veces hacen las universidades son más pragmáticas, son más generales. Entonces, seguramente en un par de años vamos a ver esta parte de un AI Engineer como posición, pero hoy en día seguimos viendo las posiciones como la carrera, ¿no? Me quedé pensando en eso que estaba hablando de las universidades. Del caso de las universidades van a ir agregando optativas o van a ir cambiando el temario, ¿no? Las materias que llevan, pues. Ahora, ¿cómo viene siendo en esta parte de las actividades? Podemos irlo viendo por temporadas, pero si quieren hoy en día, un AI Engineer, como dije, va a aplicar una tecnología específica con herramientas específicas. Hoy en día se está traduciendo con estos lenguajes con estos modelos de lenguaje. Y ahí es ahí donde algunos van a verlo bien, otros lo van a ver no tan bien, porque la parte de AI no es solamente ChatGPT, modelos generativos, es más, o sea, ya hemos hablado por ahí de las reglas de Asimov, esta parte de árboles de decisión, aprendizaje de máquina, otros tipos de modelos de redes neuronales, incluso esta parte a veces que se utiliza en robótica, computer vision, ¿no? Esa parte de AI, no es que me vea filosófico, pero ahí es una de las diferencias. Sí, no he visto ningún curso per se, pero si hay un curso que simplemente o está orientado más a esta parte de LLMs o modelos de lenguaje, no sería 100% AI Engineer. ¿Por qué? Porque está enfocado a un solo punto. Podría ser más como GPT Generative Engineer, porque otra vez está enfocado más a una área que más ser general. Estoy de acuerdo que hoy en día es lo que necesita el mercado, ¿no? Hoy en día es lo que todos están hablando. Pero hay fundamentos y hay bases que si el día de mañana cambia el modelo de una parte de recursión, como estábamos viendo del capítulo de ayer, ¿no? O uno de enjambres, siguen siendo los fundamentos los que siguen perdurando. Y ese es como un punto clave.
Ahora, esta parte de ingeniería es, no quiero decir difícil, pero va a abordar principalmente esta parte de programación. Va a tener una mayor habilidad en programación que un científico de datos. Va a poder conectarse con diferentes APIs, seguramente va a poder conocer lo que es Docker, pero no va a ser un ingeniero de software o un software engineer. Al menos en donde estoy a veces somos muy duros. No estoy es en donde trabajo. No existe la posición de AI Engineer. Existe o Data Scientist o Software Engineer. Y a veces es un problema para los clientes porque ellos quieren un AI Engineer. Quieren una persona que sepa estos modelos de lenguaje, pero que sepa también programar. Pero esto hace que sea complicado evaluarlo, ¿no? Otra vez como las universidades. Necesitas tener ciertos fundamentos por si mañana cambian las tecnologías. Bueno, eso puede pasar en varias empresas. Pero un rol más, y yendo ya a los skills, debe poder entender desde mi punto de vista, saber cómo toman estas decisiones los modelos, saber la diferencia más sencilla, si quieren nos vamos más adentro, ¿no? Entre un RAG y un agente y una inteligencia agéntica, la diferencia entre flujos de trabajo y automatización, saber qué es memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, la parte vectorial, de bases vectoriales, las diferentes nubes, los diferentes modelos, por qué necesito a veces un modelo phi o un small, un tiny, un fast. O sea, debe de ir conociendo y debe de tener esa sensibilidad hacia esos temas, pero también tiene que ir teniendo esa necesidad hacia la parte de programación. Por ahí me encuentro escribiendo un artículo sobre estas brechas que va generando la inteligencia artificial con el desarrollo, y utilizando el vibe coding no es malo, pero si le dejas hacer toda una plataforma al modelo, no estás siguiendo compliance, no hay compliance con esta parte de cumplimiento, no estás revisando la parte de seguridad, no hay una arquitectura, no hay un diseño por detrás que a la larga sea escalable, y eso es un punto crítico porque tenemos esa ilusión de que realmente estamos programando rápido, y estamos haciendo pruebas de concepto o demos muy rápido, pero cuando lo pones en producción se tardan 5 a 6 meses. ¿Por qué? Porque requieren procesos de diferentes áreas de la parte de seguridad, ¿no? Digo, no hablemos de bancos. Bueno, y eso lo vi ahora en una conferencia que hubo hace unos días, que decían, está bien, puedes desarrollar muy rápido, pero te vas a topar con pared con esta parte cuando lo quieras desplegar. Y de hecho está bien interesante. Díganme si quieren que hablemos más sobre lo que era el curso, que era de políticas y barandales para los modelos. Pero bueno, entonces otra vez, esta parte de AI Engineer debe conocer los diferentes sabores, arquitecturas, diseños que hay del lado del modelo. Debería entender otra vez también todas las diferentes sabores, diseños que hay en el parte de lo que le conocen como RAG, Retrieval Augmented Generation, o generación, ¿cuál sería la traducción? Generación aumentada por fuentes externas. O sea, y debería ver no nada más el caso base, ¿no? Saber cuándo tienes que utilizar una base vectorial, cuándo tienes que utilizar grafos, por qué tienes que usar esa base vectorial, siempre tienes que usar toda la base vectorial o tienes que subir siempre todos los archivos, y digo, no yéndome tan largo, o no, sí, no yéndome o complicándolo. Por ejemplo, esta parte que veíamos ayer, ¿no? El contexto. ¿Necesito yo una base de datos o necesito un buen buscador que me dé lo que quiere? También veíamos ayer, ¿no? Esta parte de latencia o qué tanto tiempo se tarda en entregar la respuesta. Hay muchas métricas por la parte de un AI Engineer. Tiempo de la primera respuesta, hacer streaming, y eso es lo que lo va complicando. No quiero decir que no sea imposible, pero una persona con una buena formación
debería ser capaz de entender los diferentes modelos, las diferentes formas de retrieval y esta parte de agentes que está cambiando día a día, que si son herramientas, que si necesita un MCP, Model Context Protocol, Model Context Protocol o un Agent to Agent. Necesita poder escalarlo y seguir con cierta seguridad. Pero bueno, hay quienes de este lado siguen siendo data scientists y están poco a poco acercándose a esta parte de un AI engineer. El data scientist debe de poder, como bien decía en algún momento, generar este proceso científico, ¿no? Tienes un objetivo, tienes una hipótesis, tienes una experimentación, tienes que analizarlas, analizar los resultados y finalmente vas a tener tus conclusiones. Tienes que de alguna u otra manera tener la posibilidad de siempre estar comparando. Si meto un cambio o no meto un cambio, hacer un A/B testing, una prueba de hipótesis, siempre justificar. Y eso es algo que a veces les molesta a los PMs y a todos, pero un buen data scientist, desde mi punto de vista, siempre debe de justificar todas las decisiones con datos y con tendencias, porque esa es la parte de data. Y bueno, no va a estar casado simplemente con los LLMs. Tengo muchos conocidos que odian los modelos de lenguaje y algunas todavía prefieren Random Forest o Gradient Boosting Machine, pero bueno, hay modelos más clásicos, ¿no? Como las máquinas de soporte vectorial. La otra vez hace un par de meses fue la conferencia de MICAI y fue los creadores de la máquina de soporte vectorial y es una pareja. Y por ahí, no sé cómo llegó la plática, seguramente no me entendieron, son rusos de hecho, eran rusos y son nacionalizados americanos, y por ahí llegó a que también hubo otra persona que había, como dicho, que había presentado esta parte de máquinas de soporte vectorial, pero bueno, si quieren después hablamos de eso para no salirme. Nada más póngamelo si quieren que hablemos de eso, pero bueno, a lo que voy es, lo que va a hacer es utilizar métodos que con base en los datos van a poder identificar patrones. Que eso es muy diferente a esta parte de los modelos. Sí, textos son datos, pero el resultado es distinto. Un sistema de recomendación, incrementar las ventas, cruzarlas, identificar quiénes se van, identificar alacranes, tener tu propio Pokédex. Es más, de cierta manera amplio, porque tienes más variedad, pero de cierta manera creo que esta parte de científico lo hace más riguroso. Pero bueno, ¿qué opinan? Me gustaría saber para ustedes si quieren que sigamos ahondando más como en un path que sería necesario para hoy en día ser un AI engineer o simplemente las tools. Pero bueno, lo sigo leyendo en los comentarios. Nos vemos.